Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso y a esta primera unidad denominada el currículum y la planificación curricular de la enseñanza del español como segunda lengua. Primero vamos a delimitar los conceptos de currículo, diseño curricular, plan curricular, los conceptos que se manejan en el marco común europeo de referencia para las lenguas y el manejo que tiene el Instituto Cervantes sobre el plan curricular. Esto es una unidad netamente conceptual. Entonces, ¿qué se entiende por currículum? Hay cantidades de conceptos que se han dado sobre esto. Para Beauchamp, el currículo se puede estudiar desde varios aspectos. Desde el campo de estudio, como lo que significa el currículum como tal, dedicarse a la investigación del currículum, como un sistema que se da dentro de un proceso escolar. En el caso nuestro, es parte del sistema de todo lo que concierne al diplomado y como documento escrito. Para Jimeno Sacristán, el currículum tiene 5 ámbitos también de estudio. Se ve como función social cuando se vincula la sociedad y la escuela con la parte educativa. Se considera también como un proyecto educativo, como una expresión de fines y objetivos que tiene la sociedad en todo lo que es el campo de la educación. El currículum como una acción práctica que se vive en el aula, que se pone en acción dentro de la institución escolar, y como campo de estudio, es decir, como investigación, más o menos como el anterior autor. Fernández, Alejandra, venezolana, que tiene un libro sobre currículum, plantea que se tocan muchos asuntos que son muy concretos sobre los fines de la política educacional de cada país, sobre las funciones sociales que tiene la escuela, sobre la selección y organización que se hace del capital cultural en los contenidos curriculares, las tendencias que se asocian a los estilos, a los enfoques y modas educativas, por ejemplo, los estilos de aprendizaje, las competencias, también como los distintos modos o modalidades de la educación, una modalidad presencial, a distancia, e-learning o mixta, como también se viene llamando. Y todo lo que tiene que ver con los aspectos de índole técnica, administrativa, que norman y controlan en forma procesual la dinámica escolar. Para mí, concibo el currículum como la existencia de una unidad dialéctica entre las exigencias sociales y las condiciones que se imponen, entre lo que es y lo que debería ser, entre las aspiraciones de la sociedad y las vías para materializarlas, a través de un proyecto educativo que implica un proceso integrado de acciones, de planificación para el logro del deber ser, así como ejecutar la práctica y las manifestaciones que las condiciones históricas concretas le imponen. El currículum tiene varios niveles. Yo he escogido 3 niveles con los que siempre me muevo en ellos. Un nivel macro, que corresponde a los fines y políticas, y están dictados por el Estado, por la sociedad, por el contexto, en el proyecto nacional. Un nivel meso, que implica todo lo que son los planes y programas, como son los planes de carrera, de formación, lo que conocemos como planes de estudios, los programas de unidades curriculares, las asignaturas y los proyectos que tienen las instituciones como tal. Nosotros nos vamos a manejar en este módulo en lo que son el nivel meso, que son los planes y programas. Pero también vamos a tocar el nivel micro porque eso corresponde a los planes didácticos, a la planificación instruccional, es decir, el trabajo que hace el docente en el aula, es la planificación y desarrollo propio de lo que tiene que preparar el docente en el día a día o en una
planificación semanal o mensual. Es también llamada la planificación didáctica. Entonces, entre lo macro, lo meso y los micro, hay ciertos fundamentos que son los que sustentan la elaboración de los mismos. Es decir, cuando diseñamos un plan, un programa, tenemos que diseñarlo en función de las fines y las políticas que tiene un país, o también sobre las bases, los valores que se quieren inculcar sobre ellos. Pero también hay unos principios pedagógicos, sociológicos, psicológicos, que los tenemos que tomar en cuenta como fundamentos en el deber ser. ¿Por qué? Bueno, porque cuando vamos a elaborar un plan, un programa, una planificación instruccional, tenemos que saber sobre qué fundamentos psicológicos, es decir, qué teorías del aprendizaje vamos a manejar, qué teorías pedagógicas vamos a manejar, qué teorías sociológicas y muchas más. Por ejemplo, la teoría comunicativa también la tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el deber ser es todos los fundamentos, mientras que la acción es el trabajo que se hace en la práctica. El meso son los planes y programas, y el micro es el plan que realizamos nosotros como docentes para el aula. Les dejo un diagrama para la reflexión y ubicación del currículum. El currículum está en lo más amplio y va a subsumir a los programas y va a subsumir al curso como tal. El concepto de currículum, conceptualmente, entre los fines y objetivos del proyecto educativo, los planes, los programas son los instrumentos curriculares y el plan que se hace en el aula, el hacer en el aula, es la acción y la práctica, por lo tanto es un plan de acción para poner en práctica lo que hemos diseñado en los programas o en el plan de estudio. Y la mirada al concepto amplia va desde el diseño instruccional, que es el plan didáctico del docente, pasa por el diseño curricular, elaboramos el plan curricular o plan de estudio, y eso lo transformamos en un documento, que es lo que se concibe como el documento que refleja el proyecto educativo que se tiene. Ahora, como estamos trabajando el español como segunda lengua, vamos a trabajar con Martín Pérez, quien dice que el currículum es el conjunto de decisiones y actuaciones relacionadas con la planificación y desarrollo de la enseñanza en el marco de una determinada institución fundamentada en un enfoque sobre lengua y aprendizaje. Fíjense que lo circunscribe a lo que hay que trabajar en este diplomado, la lengua y el aprendizaje. Para García de Santa Cecilia es el conjunto de fundamentos teóricos, llámense teorías del aprendizaje, llámense teorías de la enseñanza, llámense teorías lingüísticas, son las decisiones y actuaciones relacionadas con la planificación, el desarrollo y la evaluación de un proyecto educativo. El currículo está constituido por una dimensión teórica y una dimensión práctica, que están fuertemente imbricadas entre sí y comprenden una serie de aspectos distintos pero estrechamente relacionados. Es bien importante este concepto de currículum que nos da esta autora. Otros conceptos de currículum los tenemos en UNAM. Currículum abarca los aspectos de planificación y puesta en práctica, evaluación, gestión y administración de programas educativos. Y el Instituto Cervantes dice que el currículo se expresa en lo que se ha denominado plan curricular, en el cual se establecen las orientaciones para la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. Ahora hay una serie de preguntas clave que tenemos que hacernos cuando se habla de currículo, de la acción y la práctica del programa. ¿Cómo que se va a enseñar? Que está referido a los objetivos. ¿Cómo se va a enseñar? Que está referido a las estrategias. ¿Cuándo se va a enseñar? Está relacionado al establecimiento del orden, la secuencialidad de los objetivos y los contenidos, y qué y cómo lo vamos a evaluar. Entonces la planificación curricular tiene que ver con un curso, programa o plan de estudio. El diseño instruccional tiene que ver con la planificación de una clase diaria, semanal o mensual. Vamos a ver muy rápidamente lo del marco común europeo de referencia para las lenguas de aprendizaje en ciencia de evaluación, porque se supone que ya ustedes lo han tenido que manejar con los módulos anteriores,
tiene como fin establecer las bases comunes para la elaboración de programas, directrices curriculares, cursos, exámenes, métodos de enseñanza, materiales didácticos en toda Europa, y que por supuesto esto va hacia el área latinoamericana y otros continentes. Propiciar y facilitar la cooperación entre las instituciones educativas de los distintos países, proporcionar una base sólida para la comparación y el mutuo reconocimiento de los programas, currículos y certificados de lengua, ayudar a los alumnos, profesores y a los responsables del diseño de cursos, a las entidades examinadoras y a los administradores, para que coordinen esfuerzos y puedan situar su trabajo en relación con los demás, facilitar la movilidad de los ciudadanos, intercambiar ideas, promover el plurilingüismo y ofrecer una base común para el desarrollo curricular y la elaboración de programas materiales educativos y criterios de evaluación. Los criterios que habla el marco de referencial europeo tiene que ver con la identificación de las necesidades, la determinación de los objetivos, la definición de los contenidos, la selección del material que se va a utilizar, el establecimiento de programas de enseñanza y aprendizaje, los métodos que se van a utilizar y la evaluación, los exámenes y las calificaciones. Por supuesto, estos son componentes del plan curricular. El marco nos enseña una serie de principios bien interesantes, el marco integrador, es decir, que se intenta especificar los conocimientos, las destrezas, el uso de la lengua en una forma muy amplia que se pueden determinar en unos objetivos tomando como referencia a los usuarios. Es transparente, pues se refiere a que la información tiene que ser formulada explícitamente y con claridad, de modo que sea asequible y fácil de entender por los usuarios. Es coherente porque se refiere a que la descripción está libre de contradicciones internas. Tiene una finalidad múltiple que se puede utilizar para amplias variedades de fines relacionados con la planificación y los medios que se van a utilizar. Es flexible porque se puede adaptar a las circunstancias. Es abierto para poder ser ampliado y mejorado, es dinámico porque permite la continua evolución como respuesta a la experiencia. Es fácil de usar ya que está presentado de forma que pueda ser comprendido y utilizado, y es no dogmático, no está sujeto a irrevocable y exclusivamente a ninguna teoría o práctica lingüística que rivalicen entre sí. Existen unos niveles de referencia que ustedes lo deben haber venido trabajando también, que son 6 niveles que se adecúan al espacio de aprendizaje, tienen una dimensión horizontal y una dimensión vertical. El primero es el del acceso, que se corresponde al dominio primario, introductorio, la plataforma que refleja la especificación de contenido del Consejo de Europa, el umbral que refleja la especificación de contenido del Consejo de Europa, el avanzado que refleja la tercera especificación de contenidos, el dominio operativo eficaz, es decir, que tiene un dominio operativo adecuado, que representa un nivel muy avanzado de competencias apropiadas para las tareas muy complejas de trabajo escrito y de estudio, y la maestría, que tiene que ver que es un dominio muy extenso, también operativo, y se puede ampliar para que incluyan competencias interculturales más desarrolladas que se encuentran por encima de ese nivel. Como podemos ver en esta lámina, hay una adaptación de lo básico, intermedio y avanzado, es decir, tenemos un A1 y un A2, tenemos un usuario independiente que es B1 o B2 y tenemos un usuario competente que es C1 y E2. Esta lámina es muy importante porque cuando hagamos nuestro curso tenemos que saber en dónde vamos a ubicar a nuestra población meta. Y aquí están los niveles como un usuario básico, un usuario independiente y un usuario competente, en el cual en las láminas ustedes podrán luego leerla para poder saber cuál es la característica que cada una de ellas tiene. Y el plan curricular, pues el Instituto Cervantes en su trabajo mantiene que es un plan integrado, ecléctico, con todos los componentes curriculares, tales como están nombrados allí, y actúan de forma simultánea y no sucesiva. El plan curricular tiene unos objetivos determinados, como es capacitar para el uso efectivo del español, desarrollar el autocontrol, promocionar el acercamiento cultural, tiene unos contenidos de lengua, de contenido funcional, gramatical, temático y pedagógico,
y tienen un proceso didáctico bien interesante